Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Sergio su invitación a este congreso, agradecerle a ustedes que sigan resistiendo ahí como auténticos héroes después de una jornada tan intensa realmente. Y quizá, bueno, empezar explicando que mi preocupación por el patrimonio ha existido siempre, pero más bien por una preocupación estética, digamos. Sin embargo, mi preocupación por la seguridad es bastante más reciente. Todo empieza cuando en la Universidad Católica de Ávila se pone en marcha un grado, que es el grado de Políticas de Seguridad y Control de la Criminalidad. A mí, la rectora me propone que haga una asignatura sobre la seguridad y la conservación en el patrimonio. Bueno, en un principio yo siempre digo que sí, luego cuando me puse realmente a elaborar la asignatura me di cuenta que aquello era algo realmente complejo, empezando por la legislación, que esta mañana hemos tenido una lección magistral realmente, y siguiendo por todo lo demás que se ha venido comentando. Pero bueno, más o menos sacamos adelante la asignatura. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que además el 98-99% de los alumnos resulta que eran todos policías, o bomberos, o guardias civiles. Digo, esto tengo que aprovecharlo, porque ellos saben mucho más que yo realmente de todas estas cuestiones de seguridad, de emergencia, de planes de contingencia, etcétera. Y eso es lo que he hecho desde ese momento. El trabajo de mis alumnos siempre es que me cuenten una experiencia que ellos hayan vivido personalmente de protección del patrimonio, sea realmente pues desde el Codex Calistinus, el robo que hubo en la Catedral de Santiago. He tenido a los policías que se ocuparon de alumnos realmente, y así sucesivamente, pues montones de casos reales, también de transporte de obras de arte, de transportes desde el extranjero hasta el Prado, del Prado a otros sitios, etcétera. Yo me he ido alimentando realmente de estos alumnos. Y luego, hete aquí que como eso fue bien, la rectora me propone que haga un proyecto de un máster en el que se tenga en cuenta no solo el patrimonio, sino justamente la seguridad, la protección y la conservación del patrimonio. Era realmente también un proyecto arriesgado. La Universidad Católica de Ávila es una universidad pequeña, que somos bastante jóvenes también, tenemos unos 28 años solamente, y sin embargo tenemos universidades muy prestigiosas, la Universidad de Salamanca, la Universidad de Valladolid, que ya tenían un máster muy parecido, con lo cual el Ministerio de Educación, la Consejería de Educación, pensábamos que no nos lo iban a dar. Bueno, yo me puse a trabajar en ese proyecto, a hacer la memoria, y un poco contra todo pronóstico nos concedieron el máster oficial en protección, investigación y conservación del patrimonio cultural, que es el que tenemos. Ahí de nuevo entré en contacto con gente que sabía mucho, porque a mí se me encarga contratar a los profesores para ese máster. Entre otros, yo tengo a gala tener entre mis profesores al capitán de la UCO, al capitán de la Unidad Central Operativa, a Juanjo Águila, que es nuestro profesor con el que yo aprendo muchísimo, que además me cuenta cosas fascinantes de todo este asunto de los robos, de todo lo que tiene que ver con la seguridad del patrimonio. Bien, esto es un poco de introducción, y ahora vamos a pasar un poco al tema que me ocupa, que también viene de la mano de una alumna preocupada por el Museo de Intendencia de Ávila. En principio parece que es un museo de intendencia. Es un edificio BIC, es un palacio de finales del siglo XV, principios del XVI, con esa magnífica portada de Vasco de la Zarza, uno de los mejores escultores del siglo XVI, que se suele decir que casa con dos puertas es mala de guardar, pues es que este palacio tiene 4, y solo tiene vigilancia esa, la puerta principal. Es que además de ser un BIC, de ser un palacio extraordinario, es también el Archivo General Militar. Aunque ya no es la Academia de Intendencia, que es lo que ha sido durante los últimos 100 y pico años, sigue siendo el acuartelamiento de Intendencia, es decir, sigue siendo una institución militar. Aprovecho para agradecer al coronel Víctor Sáez su dedicación cada vez que voy, de abrirme las puertas, de contarme, de permitirme realmente penetrar en todos los secretos del palacio y de todas las instalaciones. De verdad que es una persona muy entregada a poner un poco en valor todo lo que tiene este edificio. Es decir, hay una entrada al Archivo General, hay otras entradas por la parte de atrás que no tienen vigilancia. Con lo cual es una locura realmente, porque claro, es un edificio delicado también, sensible en cuanto a que alberga el Archivo General Militar, con mucha documentación de la Guerra Civil,
bueno, alguna puerta más de las que tiene. Esta es la puerta de detrás, la que antiguamente, o esas puertas por las que puede entrar hasta un coche sin pedir permiso prácticamente y entrar hasta dentro. Y claro, a mí me sorprendió mucho, o sea, un espacio militar donde desde que eso sea, entre comillas, desmilitarizado, prácticamente no hay seguridad. Antes, para entrar allí, tenías que enseñar el DNI, había un soldado que te detenía en la puerta, que te preguntaba qué querías, dónde ibas, incluso para entrar a lo que es ahora el Museo de Intendencia, que es quizá lo que el coronel quiere realmente abrir a la sociedad abulense en primer lugar y luego al resto de España y del mundo. Que por eso también estamos trabajando un poco en cómo mejorar todos los aspectos, en ese difícil equilibrio entre un espacio tan complicado como este y la accesibilidad de turistas a este lugar. Porque fijaos, es Archivo General Militar, Museo de Intendencia, acuartelamiento de Intendencia, realmente tiene muchas facetas que tratar. Si dices que vas al museo, nadie te pide nada, luego entras y puedes ir al museo, puedes subir al salón de baile, que hay un salón de baile, por ejemplo, puedes ir a la biblioteca, a la capilla, realmente nadie te va a preguntar. Sí que hay más control cuando vas a lo que es el archivo militar, pero el resto sigue estando un poco desprotegido. Para mí fue una sorpresa mayúscula cuando el coronel me presenta a la persona que está ahora en la puerta y resulta que es, bueno, una persona muy entregada a su trabajo, no lo discuto, pero es de inclusión laboral, sin ninguna preparación para afrontar realmente el más mínimo problema que surja. Es decir, no ya es que tenga preparación en cuestiones de emergencia, de incendios, de todo lo que tiene que ver con una problemática de seguridad de un edificio como ese. No, es que no tiene preparación tampoco casi ni para atender a la gente que está entrando. Con lo cual, digo, ¿y esto por qué? ¿Por qué es más barato? Es que el presupuesto de defensa se ha reducido muchísimo, realmente, pero no pensé que hasta esos niveles. Es decir, él está realmente intentando pues, conseguir otro tipo de personal. Este es el interior, que es un patio magnífico del 16, que se acristala en el 19, sobre todo por la Academia de Intendencia. A la vez está en obras, casi siempre hay obras, de una forma o de otra, porque quieren ampliar el museo. El museo, si nunca habéis estado en Ávila y no habéis visto el Museo de Intendencia, es uno de los museos más interesantes y quizás más originales que hay en España. Realmente está, bueno, casi todo lo que tiene que ver con la Intendencia Militar Española, pero vamos, prácticamente desde los tercios de Flandes, o sea, no de solamente lo más reciente, está prácticamente todo. También dentro del propio acuartelamiento existe esta nave que era el antiguo picadero de caballos de la Academia de Intendencia y que actualmente se guardan ahí miles de piezas de arte que son la colección de la Duquesa de Valencia, que pertenecen al Museo Nacional del Prado, pero que están ahí custodiadas, están guardadas. El Ministerio de Defensa el Museo del Prado paga al Ministerio de Defensa el alquiler de este edificio. Es otro motivo para cuidar muy mucho la seguridad del lugar. Se juntan, como vemos, muchísimas cosas. Bueno, está la escalera regia, la escalera del 16, por ahí se sube a la parte de arriba, donde están también las oficinas, los despachos. Sigue habiendo 8 militares, aparte del coronel, tenientes, capitanes, etcétera, que se ocupan de distintas cuestiones, sobre todo del museo, que es en lo que más emplean su tiempo, desde luego. Esta es un plano de lo que es el museo, de las distintas salas del museo, donde sí hay extintores en cada sala, pero no hay nadie que sepa manejarlos. Realmente, ni siquiera hay cámaras de videovigilancia. Es algo realmente increíble. Estamos intentando, pues eso, poner un poco al día todas estas cuestiones, ponerlas sobre la mesa para justamente intentar solucionarlas, que es de lo que se trata. Yo por mi parte pues voy haciendo lo que voy pudiendo y colaborando con el acuartelamiento.
bueno, parte de la colección. Estas son las piezas más grandes que normalmente no se ven, están en una nave, en un hangar que tienen. Ya veis las distintas carrozas, carretas, etcétera, donde se llevaba la intendencia. Tienen incluso los aparatos de hacer el pan, de hacer en campaña, me refiero a las grandes cocinas que se llevaban para las distintas campañas. Bueno, es un lugar bastante curioso, como digo, en cuanto a los objetos que conserva, que custodia y que exhibe, no de la mejor manera y desde luego en cuestiones de seguridad quizá pues en una exhibición bastante delicada. Bueno, como digo, el personal tiene la categoría de controladores que hacen turnos, que intentan hacer su trabajo lo mejor posible, pero no está cualificado realmente para adoptar medidas de protección de ningún tipo, ni bueno, nada, ningún problema que surgiera se podría abordar correctamente. ¿Qué sería? Pues eso, habría que darles como mínimo una formación específica en lo que tiene que ver con el museo, con la atención al visitante, con cuestiones mínimas, una emergencia de alguien que se pone enfermo, de alguien que se cae, que tropieza, porque es que ni siquiera esas cuestiones están protocolizadas, digamos. Pasa cualquier cosa y bueno, pues a la buena de Dios y como mejor se pueda solucionar según el criterio y la sensatez de cada uno, que a veces pues sabemos que no es el sentido común no brilla por su ausencia, vaya. Bueno, ese es un diorama que tienen donde hay un personaje ahí que está como si estuviera haciendo de escribano, de notario, pero a lo que realmente quiero llegar es eso, a la necesidad realmente de crear un cuerpo profesional que esté en la puerta, que esté en las distintas salas, porque tampoco hay nadie vigilando las salas. De vez en cuando se pasa alguno de los militares por allí a ver qué tal va todo, a ver cómo va, pero como vemos todo esto es una cuestión pues realmente muy primaria, muy primitiva, y poco a poco esperemos que esta situación vaya cambiando. Mi alumna ha hecho realmente un plan museográfico, Laura García se llama, extraordinario para intentar solventar toda esta problemática que les estoy contando. Esperemos que pues en un espacio de tiempo no muy lejano, pues más o menos se vayan solucionando al menos las cuestiones más urgentes. Luego les invito a visitar el Museo de Intendencia, la Academia de Intendencia, el Archivo General y todo lo que tiene que ver con el Palacio de Polentinos, que es realmente un edificio verdaderamente extraordinario. Muchas gracias.